Damas y caballeros, sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Conéctate en TVU. El día de hoy vamos a hablar, obviamente, de los diferentes estudios y también de las actividades que se están desarrollando en el mundo científico, tecnológico, desde la Universidad de Concepción. Para el día de hoy me acompañan dos invitados en estos momentos. Yo voy a proceder a tomar asiento. Chicos, ¿cómo están el día de hoy? Muy bien, en la noche, un poco tardecito quizás. Me acompaña Gonzalo Montalva, ingeniero civil de la Universidad de Concepción. ¿Cómo estamos, Gonzalo? Muy bien. Y también Gabriel Saavedra, ingeniero civil en telecomunicaciones. ¿Cómo estamos, Gabriel? Hola, bien, buenas noches. ¿Primera vez en televisión, por casualidad, para saber si es como el debut o algo por el estilo? No. Hemos estado antes. Perfecto. Coménteme un poco, bueno, antes de pasar de lleno a la materia de fondo que tienen que ver un poco con los desafíos, etcétera, coméntenles al público en rigor las diferentes investigaciones que ustedes están desarrollando en sus diferentes departamentos para que puedan conectar con ustedes. En el caso mío, sí, adelante. Yo trabajo en ingeniería sísmica, es mi área principal de expertise, todo lo que tiene que ver con suelos y cómo ocuparlos para construcciones. Eso es lo que yo hago, y tenemos investigaciones que tienen que ver con los terremotos en Chile y su interacción justamente con la infraestructura. Sin duda una materia bastante profunda y en el área, en el sector indicado para poder ahondar, sin duda. Gabriel, de tú acá sale línea de investigación, comunicaciones ópticas, procesamiento digital de señales. Ahora, eso también me imagino que tiene que ver con los diferentes lineamientos tecnológicos o también la innovación de lo que es la conectividad hoy en día. Sí, exactamente. En particular yo trabajo en sistemas de comunicaciones en general. Cómo conectar a usuarios o redes de comunicaciones, cómo conectar a múltiples usuarios en varios lugares. La idea es encontrar sistemas más veloces, conectar a los usuarios con más ancho de banda, más rápido, y encontrar aplicaciones nuevas. ¿Qué beneficios podemos encontrar de estas tecnologías en automatización, por ejemplo, en monitoreo, para mejorar todos los procesos productivos y la vida en general de las personas? Entonces la ciencia siempre va a tratar de saldar esas dudas que siempre están en el inconsciente, por decirlo de una forma. Pasemos entonces a hablar un poco de los efectos de la actividad sísmica. Todos sabemos que, Chile en general, la región del Biobío sobre todo, es uno de los sectores donde más se concentran los movimientos sísmicos. Considerando lo que se ha avanzado en esa materia, Gonzalo, si es que me pudiese profundizar, ¿qué es lo que se ha detectado en el departamento? ¿Qué es lo que se presenta en las recientes investigaciones? Bueno, Chile, como tú dices, Carlos, bien, es el país más sísmico del mundo. De acuerdo a la cantidad de energía que se libera por los terremotos, no hay ningún país que libere más energía que Chile. Y el quehacer nuestro tiene dos focos principales respecto a los terremotos. Uno, el monitoreo del movimiento del suelo, de manera de poder entender cómo y dónde es más conveniente construir, ¿no es cierto? Y cuando hay que construir en un lugar que es poco favorable, entonces saber, como decía, cómo hacerlo de manera segura y al mismo tiempo eficiente, ¿no? Porque muchas veces algo seguro, de hecho, sin ir más lejos, después del terremoto del 2010, una solución que se planteaba para Concepción era limitar, por ejemplo, que no se construyeran edificios de más de 4 pisos en Concepción, y en realidad en toda la región. Para precisar un poco, ustedes también ven el tema de los materiales que se tienen que utilizar. Hace no mucho tiempo atrás, hubo también un profesor, a ver si es que me pueden precisar el dato, que hablaba de la importancia del material. Bueno, obviamente se ve como el territorio, pero también tener materiales absorbentes que sean capaces de resistir, o más que resistir, que tengan como ese punto preciso entre flexibilidad y solidez para poder aguantar, en un caso muy extremo, un nuevo 8.8. ¿Ustedes han colaborado o lo han considerado dentro de la línea de investigación? Claro que sí, el comportamiento de las estructuras depende no solamente de cómo se mueva el terreno, sino que también de cómo interactúan las estructuras con ese movimiento.
y esa interacción es muy diferente si es que fundamos, por ejemplo, en pilote, en estas estructuras profundas en el suelo, o si es que la estructura es de madera, o es de hormigón, o de acero. Todas tienen comportamientos muy diferentes y hay tecnologías nuevas que se están desarrollando justamente para poder, por ejemplo, compensar de manera dinámica el movimiento del terremoto, y de manera de que hay una masa que se mueve en contra del movimiento del terremoto, y de esa manera el edificio se mantiene mucho más estable, no quieto, pero mucho más estable, o materiales como los que mencionaba el profesor que vino antes, para de aislación sísmica, por ejemplo. Sísmica, claro. Estamos viendo en estos momentos una noticia de Noticias UD que extienden Congreso Científico sobre amenaza sísmica. Esto de la Facultad de Ciencias Químicas, agosto de 2023, y la importancia de obviamente dar a conocer estos conocimientos también a las mismas comunidades. ¿Cómo ha sido ese trabajo en general? Porque yo sin duda que, claro, uno podría decir que están siempre como viendo el detalle dentro de las mismas oficinas o dentro de los mismos laboratorios. Sin embargo, también el elemento humano, que es tratar de introducir a la gente este conocimiento, siempre es importante dentro de las líneas de investigación. Sin duda, la capacidad de la sociedad de responder ante desastres como los terremotos es en esencia algo interdisciplinario, y por eso tenemos este congreso que estamos realizando ayer, hoy día y mañana, en el que nos juntamos sismólogos, geofísicos, ingenieros, analistas de riesgo, de manera de poder colaborar entre todos para poder justamente tener mejor respuesta ante los terremotos. La actividad ha sido muy exitosa. Nosotros creamos este congreso, a diferencia de otros congresos, este era creado para nuestros estudiantes, para que fueran un espacio protegido, para que pudieran compartir sus ideas, y sorpresivamente hemos levantado mucho interés de la comunidad, no solamente chilena, sino que sudamericana, latinoamericana. Explícame, ¿qué estamos viendo en pantalla en estos momentos, Gonzalo? Es una simulación de una falla cortical, es una falla que ocurre en la corteza, y lo que se ve, esas ondas de colores, son las ondas sísmicas y el movimiento que causan en superficie y en profundidad a medida que la ruptura avanza por la falla. Bueno, ahí vamos a estar profundizando en otras materias relacionadas al estudio sísmico. Me gustaría conectar entonces contigo, Gabriel, respecto, claro, tú hablaste de que ves las diferentes tecnologías y los diferentes elementos que tienen que ver con conectividad, innovar en estricto rigor. Y hay mucha discusión en lo que va a ser la implementación del 5G. ¿Tú piensas que esa es la dirección que vamos derechamente, o hay otra opción, otra alternativa, si se quiere? A ver, 5G es el estándar de comunicaciones móviles para usuarios con teléfonos que se mueven, que está siendo desplegado a nivel nacional. Ya es un hecho. No es el futuro, es un hecho. En muchos países también, en el extranjero. Sí, de todas maneras. Si tienen un teléfono nuevo, por ejemplo, acá en la universidad ya hay señal 5G. Algunas compañías tienen desplegadas antenas en Concepción. Ahí lo estamos viendo precisamente. Exactamente. Tendrá el primer campus 5G en el sur del país. Ahora, claro, yo recuerdo en épocas de pandemia salieron miles de fake news en relación al 5G, pero por eso estamos acá con la gente experta para que nos logre orientar respecto a qué cambiaría en rigor de la vida comunicacional de las personas con esta nueva red. Mira, tiene varias características nuevas, la red 5G comparada con las tecnologías anteriores. A nivel de usuario, lo más palpable para un usuario es que las conexiones pueden ser más rápidas. Básicamente, lo que nos demorábamos en descargar un video antes, que podía ser 10 minutos, ahora puede ser un par de segundos. ¿Ya? Entonces tenemos acceso a velocidades más rápidas. Y lo otro que no es tan importante para los humanos, pero sí para otro tipo de comunicaciones, como industriales, por ejemplo, con máquinas, es que las conexiones se hacen en menos tiempo. No se demora más el archivo en bajarse, sino que yo puedo reaccionar más rápido. Y eso es muy importante para tecnologías como autos que se manejan solos. ¿Cómo es de eso que dices de reaccionar más rápido? Porque imaginemos un auto que se maneja solo, ¿ya? El auto que se maneja solo tiene un computador,
tiene un sistema que se comunica con otro computador que está monitoreando los semáforos, por ejemplo, y esos computadores tienen que hablar entre ellos. Tienen que saber cuándo el semáforo está en rojo, cuándo voy a frenar y acelerar. Y la tecnología en 4G se demoraba aproximadamente 30 milisegundos en hacer esa conexión. ¿Ya? Ahora la tecnología 5G la puede hacer mucho más rápido, en menos de un milisegundo. Entonces, si el auto va a frenar, por ejemplo, en una emergencia, los tiempos de reacción del auto que viene atrás, de las señales de emergencia, pueden ser mucho más rápidos. Entonces, aplicaciones de ese tipo, industriales, imagínate en una empresa donde está todo automatizado y estás levantando rocas, por ejemplo. Toda esa capacidad de reaccionar más rápido puede evitar accidentes, te permite hacer procesos mucho más eficientes. Cuando mencionas lo de accidentes aquí, bueno, acá es cuando es las dos materias, yo me aventuraría a decir que conectan un poco, porque la prevención de riesgo la estamos viendo en estos momentos también con lo que está ocurriendo con el sistema frontal, pero mantengámonos en la línea de los temblores en rigor, para que no desviarnos tanto aún del tema. En ese sentido, Gonzalo, si es que me pudieses orientar un poco, acá dentro de tu investigación se considera también la capacidad de reacción por parte de las comunidades para poder saber cómo actuar, o quizá también, me imagino también, dónde es garantizado también, quizá obviamente edificar, me imagino. Claro, no es parte de la investigación que yo hago personalmente, pero sí es parte de la investigación que hacen otros colegas con los que interactuamos, y de hecho justamente con Gabriel tenemos un proyecto que estamos terminando ahora en que empezamos una colaboración en eso para poder ocupar sistemas ópticos, por ejemplo, para ayudar a manejar grupos de personas durante desastres. Explíqueme un poco entonces de ese proyecto mancomunado, porque acá, perfecto, tenemos el proyecto que los conecta a los dos para tratar de, en rigor, hacer la vida de las personas un poco más fácil. Adelante, expliquen el proyecto. ¿Sí? ¿Yo? ¿Tú? No sé. Mira, básicamente lo que diseñamos en conjunto es un sistema de toma de decisiones. ¿Ya? ¿Para quién? Para los sistemas de emergencia. Entonces es un sistema que en base a cámaras conectadas a 5G es capaz de identificar dónde se agrupa la gente, dónde hay aglomeraciones. ¿Ya? Por ejemplo, imaginemos que hay un terremoto y la gente en la universidad tiende a irse a los pastos, tienden a agruparse ahí. Pero puede haber que se haya caído un edificio en algún otro lado, y la gracia es que los sistemas de cámara te ayudan a detectar dónde están estos problemas, y en una toma de decisión de, por ejemplo, dónde enviar a los rescatistas, te puedan asistir y decir, mira, aquí tienes 500 personas pero que están a salvo, y aquí tienes un edificio que se cayó, que potencialmente tiene 100 personas, pero que hay que ir a rescatarlos a ellos primero, porque las demás están a salvo. Entonces busca también hacer más eficiente el trabajo de los mismos rescatistas y de los diferentes funcionarios que están atentos a cualquier situación de catástrofe. Darle mejor información de manera que puedan salvar más vidas humanas. Esto a nivel de prototipo, pero la idea en el futuro es que pueda integrarse, por ejemplo, con sistemas de drones, que puedan ir donde no tenemos instrumentos a detectar y después procesar en tiempo casi real esa información para justamente poder retroalimentar a los rescatistas. Y Gonzalo, para no alejarnos tanto de la coyuntura, hoy en día hay un debate bastante profundo en relación a todas las comunidades que se han visto anegadas por el sistema frontal, qué decir del cauce de los ríos que también ha llegado a casas. En el área que tú manejas, tú indicabas que también hay que evaluar bien la importancia de lo que es el reordenamiento territorial, saber dónde se va a edificar, qué es lo que se logra rescatar después de haber visto todas estas imágenes que hemos presenciado durante la semana. Durante todos estos sistemas frontales han habido aprendizaje, yo creo, muy importantes, pero de los últimos días, por ejemplo, el edificio en Concón, qué sé yo, los deslizamientos en Tomé, hay, yo creo, una lección relevante, ¿no es cierto?, de que por cómo es nuestra geografía, tenemos que vivir en cerros, digamos, porque Chile es así, nosotros tenemos muchos cerros, y convivir con eso requiere también esfuerzos que la evidencia de estos días muestra que no lo estamos haciendo tan bien como deberíamos, ¿cierto? Entonces no es lo mismo construir en un terreno plano
que en una pendiente. Entonces, ¿podemos hacerlo? Sí, pero tiene que ser de manera diferente. Y además, durante la vida útil de la estructura, mientras estamos en nuestra casa, edificio, industria, lo que sea que está, hospital, en una pendiente fuerte, requiere otros cuidados distintos, no solamente al interior de la estructura, sino que también por fuera de la estructura, ¿no es cierto? Inclusive por debajo de la estructura en el suelo, porque se van degradando los materiales y así es como ocurren estos accidentes. Bueno, es también lo que tiene que ver un parte de tu estudio, que es la geotécnica, que se trata un poco de hacer el análisis de los mismos suelos para saber cómo abordarlo, por decirlo de una forma. Así es. Respecto también a esta materia de lo que es la conectividad, hoy en día es súper importante, imposible no conocer a un niño o niña que tenga un celular o que esté conectado de alguna forma, y también lo vemos en las mismas emergencias. O sea, bajo esta línea, y ahora viene la pregunta, ¿el 5G podría garantizar de esta forma una mayor optimización para la llegada de ayuda en la gestión? ¿Qué garantías hay de que no va a sufrir problemas en su ejecución, por decirlo de una forma? En casos de emergencia es muy difícil garantizar todo, porque en casos de emergencia se corta la luz, se cortan los cables, por ejemplo los terremotos, botan postes, y ahí la conectividad, como la conocemos hoy en día, es muy difícil sostenerla. Lo que funcionan ahí son sistemas alternativos, por ejemplo los teléfonos satelitales, que claro, son teléfonos grandes, no son cómodos, pero son necesarios para tenerlos de respaldo. Entonces, en estos casos de emergencia, para poder asegurar todo, mantener las necesidades de las personas, es necesario tener sistemas de respaldo, ¿cierto? Por ejemplo, se trabajó en Chile hace un par de años en una instalación, la red de Chile de comunicaciones sigue la Ruta 5, sigue la Panamericana, es una línea recta, porque Chile es un país de una línea recta. Algún problema ahí que corte un cable probablemente deja partido el país en dos en conexión. Entonces el desafío está también en cómo garantizamos estas nuevas tecnologías, que descentralizar. Respaldar las tecnologías puede ser más de lo mismo, ¿cierto? Que tengan otras opciones de comunicación o tecnologías alternativas, como son las comunicaciones satelitales. Hemos visto que han llegado empresas ofreciendo internet satelital, por ejemplo, se ha instalado, hay un par de empresas ya en Chile ofreciéndolo. Entonces, encontrar respaldos en los sistemas, porque en una falla grande es muy difícil garantizar hasta el agua, servicios básicos, entonces garantizar servicios que no son tan básicos es un poquitito más complejo. Claro. Chicos, antes de estar viendo los siguientes enlaces que hemos preparado para el día de hoy, por lo menos en lo que se viene en el largo plazo en respecto a esta investigación que están desarrollando, hay que esto ya está patentado por la misma universidad, ¿cuáles son los siguientes pasos a seguir en esta investigación? Mira, terminamos de montar el sistema hace muy pocos meses. Está funcionando operativo en nuestra red 5G de la universidad. Tenemos que terminar de procesar los datos y tenemos que publicarlo todavía, entonces faltan unas etapas para poder cerrarlo por completo. Y no sé, tenemos que evaluar cómo seguimos trabajando en conjunto. Este proyecto es una colaboración también con colegas de China, un proyecto colaborativo entre Chile y China, y donde esa colaboración ha sido fructífera y hay interés de parte de ellos también en continuar. Y como dice Gabriel, tenemos que evaluar bien qué podemos hacer nosotros, qué queremos hacer también, porque los desafíos son muchos, pero las personas no siempre son tantas. Entonces tenemos que evaluar hasta dónde ¿Algo podemos. que quieras profundizar un poco en la misma investigación, Gonzalo? Yo creo que invitar a toda la gente nomás que siempre recordemos que somos un país sísmico, ¿no es cierto? No solamente, no tenemos que esperar a que hayan desastres, ¿no es cierto? Como las inundaciones o los terremotos, ¿no es cierto? Para recién tomar medidas y mejorar, ¿no es cierto? Existen hoy día técnicas de modelación, de muchísimas cosas, digamos, que nos permiten adelantarnos a eso, pero la toma de decisiones a veces es difícil porque pasa por otros aspectos. Acá ahora mismo estamos viendo el segmento de ciencia y tecnología de la
de las noticias UDEC. Con apoyo UDEC, estudiantes de Carahue implementan proyecto para cultivos usando Internet de las cosas. Eso de Internet de las cosas, ¿cómo se traduce a la práctica, Gabriel? A ver, la traducción más coloquial quizás es que conectemos todo a Internet y obtengamos información de todo. Por ejemplo, colocar sensores de temperatura, colocar lo mismo que hacemos con los teléfonos hoy en día, de que puedes apagar la luz, por ejemplo, con el teléfono, preparar la calefacción o, no sé, prender el escaldazón antes de llegar a la casa. Eso es la esencia del Internet de las cosas. Tú, a través de tener todos los equipos conectados, poder hacer acciones que te ayuden a algo, ¿cierto? Suena bien simple, pero lo estamos viviendo, o sea, las mismas aplicaciones que están diseñadas precisamente con ese fin, tratar de simplificar un poco las actividades humanas. De todas maneras, miren, el ejemplo que ponen ahí es un proyecto de cultivo, ¿cierto? Entonces, ¿qué es importante? Monitorear en un caso de un cultivo, probablemente la tierra, qué tan húmeda está la tierra, la temperatura, ¿cierto? La iluminación. Y todo eso lo podemos hacer a través de pequeños dispositivos, sensores, que los podemos conectar a Internet y finalmente los monitoreas del teléfono, de la casa. No tienes la necesidad de estar en el lugar, ir a controlar la planta todos los días, y tú puedes controlar esto o analizar todos estos datos desde tu teléfono. Bueno, mientras preparamos el siguiente enlace, obviamente destacar que la realidad sísmica de Chile no solamente se replica también en otros sectores, particularmente en el sector de México, porque por lo menos se está ya dando mayor cabida a esta temática de por qué ocurrirían estos sismos en las costas mexicanas. Pasemos a, mientras tanto, preparamos el siguiente enlace. ¿Por qué no hay que temer al 5G, Gabriel, para poder profundizar en esta materia? Porque hay muchas noticias falsas dando vuelta que el 5G es una amenaza, etcétera. ¿Pero por qué? No, yo personalmente no creo que sea una amenaza. Se temen cosas como que la radiación de las antenas, por ejemplo, puede ser algo peligroso. La verdad es que ya está demostrado que no lo es. Entonces, poner antenas, ya no hay ningún problema con poner antenas para la salud de las personas. Y lo demás, bueno, son las teorías estándares de que el teléfono te escucha, de que el computador te está mirando. No sé, yo creo que las personas tienen que ser conscientes del uso que le dan a los equipos, más que tener miedo a lo que se podría hacer. Acá está la noticia. Descubren por qué se forman mega tsunamis en costas de México. Investigadores lograron obtener una imagen de la corteza terrestre del noroeste de México, pudiendo conocer por primera vez la estructura bajo el margen continental Jalisco-Colima que origina estos desastres naturales. ¿Algún aspecto en particular que se complemente con nuestra realidad en Chile, Gonzalo? Sí, los tsunamis que se generan en México son del mismo tipo que se generan en Chile, son también generados por terremotos de subducción como los nuestros, y nosotros hemos tenido el más grande de la historia, nosotros el de 1960, que de hecho cuando ocurren esos terremotos, el de 1960 y otros posteriores también muy grandes en Alaska, por ejemplo, es cuando empezamos a entender la teoría de placas. Esos son anteriores a que entendiéramos esto de que las placas tectónicas, eso no existía, o sea, que ahora conoce toda la gente, no, ahora eso no existía en ese tiempo, y esos desastres son los que empujaron a la ciencia a entender qué era lo que pasaba, ¿no es cierto? Y lo que han hecho los colegas en México es justamente lo que estamos haciendo también aquí en Chile, en distintos lugares, ¿no es cierto? Para poder entender mejor la geometría, cómo se va a levantar el fondo marino y cómo se van a generar tsunamis, de qué tamaño, cuándo, etc. Ahora, es difícil sentarse y averiguar con una bola de cristal cuándo se tiene presupuestado que va a haber un nuevo mega terremoto o cuándo va a haber un tsunami. Me imagino que igual lo que se trata de tratar de mitigar es precisamente cómo se enfrentan estas situaciones, porque claro, hay expertos que dicen es probable que durante los próximos años les toque enfrentar un episodio similar al que ocurrió en el terremoto del año 2010. Sí, bueno,
el desafío más importante, yo creo, de la sismología es justamente predecir temporalmente los terremotos, cuándo va a ocurrir el siguiente terremoto. Y hay constantemente trabajos que apuntan a eso y que hacen propuestas para poder predecirlo. Lo que en Chile tenemos muy claro es que hay un segmento en Chile central, donde la zona de Valparaíso, Viña, ¿cierto?, que está maduro, es decir, debería tener un gran terremoto como el de Valdivia, que ya ha ocurrido otras veces antes, 1730 fue la última vez, y esos terremotos ocurren cada 300 o 400 años, por lo tanto, desde 1730 ahora ya han pasado casi 300 años, es decir, estamos en el periodo que podría ocurrir, y para ese tipo de terremotos es el que tenemos que estar preparados. Es la única forma de medir o de predecir cuándo van a ocurrir nuevamente, evidentemente. No, hay muchas otras formas, digamos, más tecnológicas también, ocupando, por ejemplo, GPS o interferometría satelital, que es imágenes de radar, pero que desde el satélite, todas esas tecnologías juntas son las que están avanzando hacia poder generar predicciones temporales. Lo único que todavía no está madura, todavía no tenemos eso como una herramienta para poder decirlo de inmediato. Pasamos a otra noticia de la Deutsche Welle. Alemania examinará componentes chinos en red 5G. Y es bien curioso lo que ocurre acá, porque claro, se habla de innovación tecnológica, pero no olvidemos el mismo caso de Edward Snowden, que reveló que había precisamente componentes que investigaban a los usuarios, pues, en estricto rigor. Quizá no necesariamente cámaras directas, pequeños micrófonos, sino también las mismas actividades de los mismos usuarios. Bajo esa línea, Gabriel, consultarte las garantías que tiene esta red, o sea, ¿estamos tan expuestos como se pretende? Quizá un caso similar al que develó Snowden hace unos años atrás. Aquí el problema surge de adquirir datos sin el consentimiento del usuario, porque muchísimos de nosotros entramos a una página web y generalmente apretamos OK, no leemos lo que dice, los cookies, los términos. Y por eso, no sé, estamos hablando ahora de 5G y probablemente después en el teléfono nos va a aparecer una publicidad de 5G. ¿Ya? Entonces, el problema que surge con los componentes, en particular de China, es que se les acusa de este espionaje, pero es un tema político más que de tecnología. O sea, yo te aseguro que cualquier fabricante de teléfonos puede poner un chip en la polera, en cualquier lugar de la ropa, y no nos vamos a dar cuenta. Entonces, eso es lo que yo creo que es el consentimiento. El consentimiento es el gran problema de que si es que lo hacen o no, y si es que lo hacen, deberían informarlo. Bueno, ya sabe la gente de sus hogares la importancia de leer los términos y condiciones. Estamos regalando nuestra información y muchas veces no nos damos cuenta. Chicos, les voy a hacer una última pregunta que engloba un poco lo que hemos conversado, por lo menos en materia tecnológica. ¿Cuál es el escenario que se abre considerando todos los conocimientos que tenemos actualmente? Me gustaría partir contigo, Gonzalo, si es que me pudiese explayar. En materia tecnológica, yo pienso que la creciente sensorización de todo, ¿no es cierto?, es justamente el Internet de las cosas, ¿no es cierto?, que permite hoy día, por ejemplo, que le llegue un aviso a la persona antes de que sienta el terremoto. En verdad, ese terremoto ya está ocurriendo, y por eso es que lo pueden hacer utilizando los celulares de la otra gente. Pero toda esta sensorización va a permitir tener muchísima más información para poder entender los procesos físicos y estar mejor preparados para el futuro. Misma pregunta para ti, Gabriel, por lo menos en materia de tecnología, ¿cuál es el escenario que ahora se está abriendo para poder...? El escenario a nivel mundial es el escenario de automatización, de que, como dice Gonzalo, que los sensores nos ayuden a tomar esas decisiones que son críticas, de donde necesitamos mucha información y no tenemos cómo obtenerla toda, y que en base a sensores y que esta información se transmita, podamos tomar decisiones más eficientes, más rápidas, y que
ayuden a procesos industriales, bueno, nuestras vidas, a todo. O sea, para allá apuntamos en general. Bueno, chicos, lamentablemente se nos acabó el tiempo. El tiempo pasa rápido cuando le estás pasando muy bien. Eso es una realidad, pero simplemente agradecerle nuevamente por estar presentes el día de hoy en Conéctate TVU. Gonzalo Montalva, ingeniero civil de la Universidad de Concepción, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias, Carlos. Buenas noches. Gabriel Saavedra, ingeniero civil en telecomunicaciones, muchas gracias también por acompañarnos en Conéctate. Gracias a ustedes por la invitación. Y nosotros nos despedimos, pero no se olvide que este capítulo va a quedar almacenado en nuestro canal oficial de YouTube para que lo pueda ver cuantas veces quiera. Nosotros nos despedimos, pero quédese que en breve comienza Portavoz Noticias.